Tlen tichihuasen tla mikia se tonantlahtul, ken tipalehuisen tla ni México tla ni tlaltipactli kimihtiaj tlahtolme, tlen kipoloa México, tlen kipolos ni tlaltipactli ahkia mokuatehtetzonas uan technacastihtilanas ahkia techihlis mati tlalnamikikan, moneki mati chihlikan. Tiahken tipachaloton se chinanco itocan Santa María Ixcatlán, huehcahuayaya mononotzayayan pan Ixcateco tlahtolinamak ihtoan oncasan matlahtli masehualme tlen huelin mocamahuian panni tenantlahtolnaman, naman timisnextilisen tosanil iwan Michael Swanton, tlaihpiaquet pan Centro Cultural San Pablo, Juan Pedro Salazar, se huehuentzin Ixcateco masehual, huantojuan tiyolpaquin pampanican timitzelian. Bienvenidos. Y como ya le decía, seguimos acá en Oaxaca en este recorrido que estamos haciendo por su historia, por su cultura, por sus lenguas, básicamente por sus lenguas, básicamente por, digamos, este México de origen indígena que tiene en Oaxaca un bastión bastante importante, pero hemos sin duda dado cuenta de algunas lenguas que están en mucho peligro. Oaxaca cuenta con 16 lenguas indígenas según los datos, pero muchas de estas lenguas están bastante amenazadas y en un proceso bastante interesante, si lo hablamos en términos humanos, en términos lingüísticos, pero bastante triste en términos de lo que acontece y permea a un programa como De Raíz Luna. Estamos con Michael Swanton, ¿verdad? Muy bien, sí. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Michael? Bien. Pues nada, que estamos en el Centro Cultural y Académico San Pablo de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Al iniciar este recorrido por amigos comunes y por intereses comunes, te encontramos básicamente como una de las personas que más ha trabajado el asunto de la lengua ixcateca, o una de las personas que ha trabajado desde hace algunos años, y queríamos saber tu opinión con respecto de esto. Hemos estado en Santa María Ixcatlán buscando a los últimos hablantes. No quiero caer en romances ni nada por el estilo, ni en alarmismos falsos, pero sí me parece que aquí cabría, digamos, la descripción de una de las lenguas que están en mucho riesgo. Básicamente están para documentarse, diría yo. Sí, ¿no? Sí, así es. Pues fui por primera vez a Ixcatlán en 1999 y pude conocer don Pedro, don Cipriano, algunas de las personas que acabas de conocer en el pueblo. Ixcatlán, sí, es exactamente lo que dices. La documentación es lo que a mí me preocupa. A la diferencia de una zona arqueológica o algo, la información que contiene una lengua es única y al momento de fallecer el último hablante se pierde para siempre. Es información única sobre la especie humana, sobre la historia de este pueblo que nunca más podemos interrogar o investigar. Entonces, desde 2005 tenemos un proyecto de documentación de esta lengua. Pero en realidad, cuando hay tan pocos hablantes, no estamos documentando la lengua, más bien estamos documentando las vidas de los hablantes, que por motivos muy especiales, casi milagrosos, lograron seguir hablando la lengua, muchas veces frente a una discriminación fuerte, inclusive en su propia comunidad. Y que cada vez quedo asombrado por las dimensiones de sus conocimientos, desde las plantas, los animales, los lugares, las historias, los chismes, o sea, son enciclopedias. Y el humor, exactamente. Sí. Michael, un poco pensaba en el trayecto de Santa María Ixcatlán hacia la ciudad de Oaxaca, que es donde estamos haciendo esta entrevista el mismo día que acudimos a la comunidad, y pensaba un poco en lo doloroso o en lo incluso
bastante emblemático que podría ser ver digamos, como el ocaso, por llamarle de algún modo, de una lengua con sus últimos hablantes. ¿Qué opinión te merece eso? En el mundo, pues muchas lenguas han desaparecido. Aquí en Oaxaca, la lengua pochuteca desapareció al inicio del siglo XX. Y a mí me parece lo más triste es que cuando desapareció, muchas personas hasta el día de hoy ya ni tienen memoria que existiera esta lengua. Lo que es preocupante ahora es la rapidez y el tamaño de este cambio de desplazamiento lingüístico. Y yo creo que en este sentido el Izqueteco tiene algo de enseñarnos, que no es una cosa abstracta, distante, sino es realmente, estamos viendo no la muerte de una lengua, sino la muerte de unas personas y sus conocimientos que han heredado. Existe aproximadamente 6,000 lenguas en el planeta. Es la única manera que podemos acercarnos a través de ellas a esta capacidad humana de la comunicación, algo que más nos define como especie, que es la base de la sociedad, que es la base de la convivencia, que en realidad es quizás una de nuestras posibilidades de adaptación más importante para la sobrevivencia de nuestra especie. Y entender cómo es esta capacidad, esta facultad de lengua, me parece muy, muy importante. Igual las particularidades de las historias de cada pueblo, de cada cultura, me parece fundamental. Y es una ventana especial a estas historias. Para mí el Izqueteco no es una lengua, cuando hablo de Izqueteco es don Pedro, señora Juliana, don Cipriano, Goyo, el Cantarito, señora Rufina, o sea, eso es el Izqueteco ahora. ¿De cuántos, tú que has estado trabajando esta lengua, de cuántas personas hablantes del Izqueteco estamos hablando estos días de mayo, últimos días de mayo del 2013? Son aproximadamente 9 personas, 9 personas. Que habla Izqueteco bien, fluido. Y hay personas que entienden y que pueden decir cosas, pero de personas que realmente hablan de manera fluida son 9 o quizás poco menos. Poco menos. Según los juicios de... ¿Cómo hacer, Michael? Se habla siempre de rescatar lenguas, de revivirlas. Me parece que incluso a veces con muchas más buenas intenciones que con posibilidades reales. ¿Cómo se puede revivir una lengua? Sí, es difícil. ¿Qué implicaría? Sobre todo, y yo creo que eso es otra lección de Izcatlán, entender este contexto. Yo creo que existen iniciativas de rescatar el Izqueteco desde los medianos de los años 90 y casi siempre son fracasos, porque llega con un proyecto de afuera, un taller que se entiende de otra manera dentro de la comunidad. La comunidad, como uno sabe, no es una unidad, hay muchos intereses y visiones y maneras de entender las cosas, y cuando uno llega de afuera con la idea de vamos a hacer algo para ustedes, o sea, muchas veces es un fracaso. Ahorita hay un proyecto más interesante que surgió desde la comunidad, desde sobre todo las escuelas, que a mí me da muchas esperanzas, pero es la primera vez en como 18 años. ¿Nos lo platicas, te parece, regresando del corte? Okay. Pues estamos platicando con Michael Swanton, estamos en De Raíz Luna, en este recorrido por los pueblos, por las lenguas indígenas de Oaxaca, en estos pluriversos que nos dan cuenta de un México o de muchos Méxicos, que México en realidad tiene varios rostros. Hoy estamos hablando del Izqueteco. Vamos a un corte. Me ibas a platicar y quisiera que me platicaras que dices que después de varios años hay un intento que involucra el asunto educativo, el asunto de las escuelas para tratar, yo no sé si llamarlo rescate, revitalización, pero bueno, sí que una comunidad da cuenta de la lengua.
que cercanamente le rodea, ¿no? Sí, sí, yo diría una dignificación de este conocimiento. Eso surgió con las escuelas, sobre todo la maestra Lilia de la primaria. Ella por primera vez, jamás, ella se acercó a don Cipriano y le invitó a dar clases en la escuela durante las horas de la escuela con los niños. Y él, que tenía mucha reticencia, hasta un rechazo de estos talleres por las malas experiencias antes, él, una persona que tuvo muy pocos años de la escuela, sentía bastante honrado o respetado. O sea, que ella vino a mi casa a pedir ayuda en la escuela y pues durante mucho tiempo impartía clases en la escuela de manera gratis como tequio a los niños y de ahí empezó una serie de procesos dentro de la propia comunidad. Pero la escuela como un espacio que la gente entiende, mira, es algo de enseñanza, es algo que va a beneficiar a los niños. La gente empezó a ver quizás con otros ojos qué era y como parte de su propio patrimonio. Se puede hacer, o más bien, se necesitan más que buenas voluntades, es decir, un concierto de gente en el cual se involucre comunidad, escuela, académicos. ¿Qué se necesita? Porque a mí me parece que lo que te decía es un conjunto de buenas voluntades que se enfrenta a duras realidades. Se necesita, bueno, una buena constelación, una buena configuración de los elementos y mucha continuidad. Existe, lamentablemente, Ixcatlán es muy fácil por la falta del transporte a llegar allá. Es muy fácil que la gente llegue con buenas intenciones, anuncian que van a hacer ciertas cosas y al final no pasa nada. A veces los procesos comunitarios toman tiempo y hay que respetar eso. Las decisiones de las asambleas, bueno, uno llega, la asamblea no es hoy, o sea, hay que respetar eso. Nos ha tocado en este viaje. Y así requiere un seguimiento y un respeto mutuo, pues, en lo que está pasando. Yo, en lo personal, yo me dedico más a la documentación de esta parte de la enseñanza. Actualmente es la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, trabajando con las escuelas y la comunidad que están en eso. Michael, quisiera que nos regalaras, para la gente que nos está mirando en Canal 22, en De Raíz Luna, que nos regalaras una postal de Santa María. Muy bien. El día de hoy, Santa María Ixcatlán se conoce como un pequeño municipio de 400 almas. No tiene ranchos, no tiene agencias, y es un municipio que para Oaxaca es bastante grande, bastante despoblado. Se conoce en la región por su santuario del Señor de Tres Caídas, que en el cuarto viernes se pone muy grande la fiesta, la gente llegando, ¿no? O sea, llevando hasta su leña y sus tiendas de campaña, entonces se pone muy grande la fiesta. Se conoce por su excelente mezcal artesanal de Papalomé que hacen en la comunidad. Se conoce por los sombreros y el trabajo de palma. De hecho, en la región Ixqueteco se conoce más como un estilo de sombrero que la lengua. ¿Ah, sí? Pero también se conoce como un pueblo en realidad mal conectado, mal comunicado con los demás. Pero eso no fue siempre el caso. Se nota en la comunidad, sobre todo en esta calle de en medio, una serie de casas de cantera muy bonitas, muy grandes, muy notables. Y estas casas son de una cierta época cuando Ixcatlán en realidad era la puerta a la Mixteca. El famoso tren de don Porfirio Díez que pasaba de México hasta supuestamente a la casa de su amante, Juana Cata, allá en Tehuantepec. En Tehuantepec. Pasaba por la cañada de Cuicatlán. Entonces la mercancía que entraba en la Mixteca muchas veces, como parte también de esta red de arrieros, pasaba por Ixcatlán. Y en 1950, con la construcción de la Panamericana, los arrieros no podrían hacer concurrencia con los camiones
Y de repente Izcatlán, que era como la punta de entrada por el tren a la Mixteca, ahora quedó arrinconada. Y con una fuerte marginación económica, también una degradación ecológica muy fuerte, sobre todo por el lado de Cuixtlahuaca. Pero sí, es un cambio muy dramático, muy drástico, y la lengua es parte de este mismo cambio. Por parte de participar en este mundo de comercio regional tan importante de estos sombreros, el trabajo de palma, el comercio con la Mixteca, se entró en una situación de bilingüismo inestable en la comunidad. Y entonces cuando llegaron los primeros maestros rurales, y muchas veces los propios hablantes culpan a los maestros como parte de este proceso de castellanización. Hoy no lo dijeron, por cierto. Sí, era muy fácil cambiar el balance. O sea, como ya existía este bilingüismo inestable, fue muy rápido. Se nota que esta ley para la eliminación del analfabetismo, si no me equivoco, es de 1941. A partir de este momento hasta hoy, creo que solo 2 personas aprendieron la lengua izcateca. Eso te habla de una situación bastante complicada. Michael Swanton, estamos platicando aquí contigo de la lengua izcateca. ¿Tiene algún nombre en la lengua? Es curioso, varias lenguas ahí alrededor, por ejemplo, el chocholteco se dice Nguiba o Nguigua, que igual como Popoloca de Puebla usan lo mismo. Para los izquetecos, Nguigua quiere decir la zona de Cuixtlahuaca, la zona de los chocholtecos. En izqueteco mismo, la palabra que se ocupa mucho es Xuaní, que quiere decir nuestra lengua, literalmente, pero no he encontrado otra palabra para eso, o Xuexulá, la lengua de Izcatlán. Pues, ¿te parece que sigamos hablando de esto después del corte, Michael? Muy bien. Pues seguimos aquí en De Raíz Luna, vamos a un corte y te pediré al momento de regresar que nos presentaras, porque tenemos una plática con don Pedro Salazar. Me gustaría que al regresar nos lo presentaras tú. Ya volvemos. Don Pedro Salazar Gutiérrez es entre los mejores hablantes del izqueteco. Y yo le conozco desde ahora 14 años, le estimo mucho. Es una persona que puede ser muy juguetón, le gusta mucho la visita. También tiene sus momentos de ser un poco gruñón. Es un duro, fuma desde 14 años. Su desayuno muchas veces es un huevo crudo con el vinito que toma. Un Jerez. El Jerez. Él también es maestro del tejido de palma. Es entre los pocos realmente que siguen haciendo eso y conserva muchas tradiciones. Él teja no solamente los tonates, pero también va tejiendo los huaraches de palma para los difuntos, que llevan los difuntos. Y me asombra sus conocimientos de las plantas, de los animales, de los nombres, de los cuentos. O sea, siempre tiene otras cosas que enseñar. Pues a mí lo que me asombró muchísimo es su vitalidad. Así que para no hacerle el cuento largo, les presentamos a don Pedro Salazar. Bueno, encantador. Muy buenas noches, seguimos en De Raíz Luna en este periplo que hemos dado en llamar para esta 8ª temporada Pluriversos de Oaxaca, y hoy estamos en Santa María Izcatlán porque queremos hablar del izcateco. Es la lengua de Oaxaca, quizá la que tiene menos hablantes y la que está más en peligro de desaparecer. Pero tomamos eso como pretexto para hablar con don Pedro Salazar, que estamos aquí en un lugar que es una cueva donde él hace su trabajo de palma. ¿Cómo está, don Pedro? Buenos días. Usted que viene a platicar, convivir un momento en este lugar, que yo trabajo sombrero de palma y también trabajo tenates de color con dibujo como artesano. Eso es un artesano. Su seguro servidor.
¿Cuántos años tiene? Me estaba diciendo que acaba de cumplir años. 86, ¿Cuándo nació? el 18 de mayo, ¿De qué año? 27. Y me dice que nos podría platicar un poco cómo se llama el lugar en la lengua izcateca. ¿Cómo se llama el lugar en el que estamos ahorita? El lugar que estamos ahorita se llama Xhu. La trisha baji chicha chituku. La Xhu. Mao basi ka nie ka la tucuama ka chituku. Estamos en el lugar donde tenemos sombrero y tenate de flor con letras, como quieran, estamos a servir. Oye, me decía que Santa María Izcatlán también tiene otro nombre que tiene que ver con el algodón. Izca, clan, árbol, algodón florido. Ese es el nombre de las tres palabras, Izca, clan. Ahora que lo escucho hablar su lengua, me pregunto, cuando usted era niño, ¿había más hablantes de esta lengua? Kandi inana, imi, uchachami, ni chashwani. Heku, cuatu meku kanako, kwe heku, la que ni genio hachi tuhui. Tuhu que chikashi, me chushi ale kanako shwa. La ni genio, ni china, chikatini chana, he. ¿Qué me dijo? Ahorita ya nomás somos 3 o 4. Antes habían como 10, 12. Pero ahora todos murieron. Los que estamos quedando ya nomás somos 3, 4 personas que hablamos la lengua materna. ¿Qué siente usted cuando ve que la lengua se va perdiendo con los últimos hablantes que se van muriendo? Me inana bishakuna, kwe heku, di chi kui aku la kuanicha. Kuena inana, kue chingu, di cuñaduña, chingu la chushi, kuyuhu micha. Mendi chushi ale, la yuhuachi, la nichi, kandi basibachu, kanako sha, ndara, nichi, shua, shula. Ahora me dice la traducción. Lo que dije, ya no somos 2 y 3 que hablamos la lengua materna. Hay otras personas que sí lo entienden, pero no lo pueden hablar. Y eso es malo. Yo pienso, muriéndose nosotros, adiós Izcatlán, porque ya no hay quien va a hablar. Es lo que acaba de decir. ¿Y por qué? Bueno, usted me decía que viene mucha gente a buscarlo para hablar de la lengua, pero ¿qué sucede acá o qué ha sucedido o por qué ya no se habla? ¿Cómo fue que se fue perdiendo la lengua? Los que hablaban se murieron. De todas las personas que hablaban, porque cuando inició el estudio de la lengua, éramos 7. De los 7 vivimos 2, 5 murieron. ¿Ya no les enseñaron a sus hijos a hablar la lengua? Pues no, porque los niños dicen, no, papá, es inglés y no que eso. No podemos aprender. Los niños no querían, no quieren. Igualmente como ahorita, hay personas que se sonreí cuando hablan la lengua materna, porque dicen que hay unos que dicen, son porquerías, pero no es porquería porque es la lengua natural de Santa María Izcatlán. Así es, y por esa razón nosotros estamos trabajando. También con la lengua se van perdiendo otras cosas. De todas las cosas que he servido al pueblo, el pueblo es chico, pero se está perdiendo por la lengua, porque no todos hablan. Hay unos que entienden, pero ya no lo hablan. No lo hablan. Oiga, y por decir esto que estamos viendo aquí,
que en la cueva de usted, donde usted trabaja, donde hace el trabajo con la palma, ¿eso cómo está? ¿También se está perdiendo o eso está vivo? Este trabajo está vivo, porque aunque no lo hablen la lengua materna, pero para trabajar el sombrero, hay jóvenes que están aprendiendo a tejer la artesanía y siempre van a ocupar esta piedra. Este es mazo para alisar el sombrero. O ¿Cómo le hace? Esta manera, cuando ya se excava, es el golpe que se le da el tenate o sombrero para que quede normalmente. Así es el trabajo de este lugar. Hay otros lugares que tejen también la palma, pero no es igual. El único Ixcaclán tiene la forma de tejer. Sea artesanía, hay que hacen en otros pueblos dibujitos y ese es artesano. Pero Ixcaclán, la mejor flor es Ixcaclán. ¿Usted sabe alguno de los cuentos que cuentan por acá? De los que escuchaba usted cuando era niño. Un cuentecito. O una adivinanza. Lo que usted quiera. Una adivinanza. Nací antes de Cristo, criado por el Creador. Las 11 letras está mi nombre yo. Una adivinanza, sencillo. ¿Y eso está también Dialecto. en la lengua? ¿Cómo sería? Kujiena. Nací. Cuangishina. Su chami gar mi. Cautengo. Letra. Ki niñana. Ahí está. Las 11 letras están mi nombre. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es la respuesta? La adivinanza. A ver si lo adivina. No, a ver, platíquenos cuál es. La Santa Cruz. La Santa Cruz. Son 11 letras o no. Me equivoco. Muchos dicen que Pedro y Pablo, 11 letras, pero no. La Santa Cruz, las 11 letras. ¿Cómo se dice gracias? Scanari, Scanari. la Jequirindiñana. Gracias que vinieron a mi casa. Creo que estamos asistiendo también, como decías, Michael, a la documentación de vida de un personaje que, como ya vimos, bastante maravilloso. No me queda más que agradecer que hayas aguardado para que nosotros llegáramos y poder hacer esta plática contigo, que me parecía bastante interesante. No me queda más que decirte gracias. Al contrario, es Canari, Nimetzlazokamati, ¿no? Eso quiso decir que me da las gracias, pero yo te doy las gracias, las Kamati, Pampa, Tites, Chishki, Aman, ni Campan, ni Yoali. Muchas gracias por esperarnos esta noche. Muchas gracias, Michael. Nosotros nos vamos. Tlentis chihuasen tlahmiquia se tonantlahtul, quinti palehuisen, tlanimexco, tlanitlaltipactli quimihtia ihtlahtolme, tlen kipoloa mexco, tlen kipolos nitlaltipactli, na san nimotlahtlanía, na san nimitztlahtlanía. Nojuan tihpiac mianto tlahtolme, mamu chicahuelica niteki nochi mexco, moteki noteki ma hueponican cuanto tlahtolme, tlascamati miac.